Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Mulmeyaj? Pues nuevamente muy agradecidos con la invitación a colaborar en esta alianza que está haciendo Mulmeyaj con diferentes organizaciones, diferentes actores, productores y productoras, artesanos y artesanas. Estamos muy contentos de colaborar con ustedes y bueno, de que nos den un espacio para que se escuche la voz de Bosques y Milpas. Y bueno, en este día, pues que ya casi es el Día Nacional del Maíz, un día tan importante porque el maíz es una planta sagrada para nosotros los mexicanos y que debe ser todos los días el Día del Maíz, y de hecho lo es porque todos los días comemos maíz. Estamos muy contentos de estar participando hoy con ustedes. Y bueno, desde aquí, desde Xochimilco, desde la Ciudad de México, queremos mandarles un saludo y bueno, en presencia de estas plantas sagradas que están atrás de mí, que es el maíz, una pequeña milpa urbana, estamos haciendo esta pequeña plática que nos invitó amablemente nuestro amigo Amir, al cual le mandamos un saludo. Y bueno, el tema que vamos a platicar hoy es la diversidad de milpas que tiene México, ¿no? Nuestro país. Y bueno, la milpa es un vocablo, la palabra milpa es un vocablo náhuatl que proviene de mili, que es parcela sembrada, y pan, sobre, lo que significa, englobando los dos vocablos, sembrado encima, ¿no? Y hay muchas veces que las personas confundimos un cultivo de maíz con una milpa, ¿no? Y no, la milpa, una de sus principales características es que es un policultivo, o sea, en el que no solamente hay maíz, sino que hay maíz, calabaza, frijol, chiles, quelites y una infinidad de plantas que los diferentes grupos culturales que existen en nuestro país han seleccionado o tienen preferencia por ellas y permiten que se desarrollen dentro de estos agroecosistemas, porque la milpa es un agroecosistema muy dinámico y muy complejo a su vez y muy productivo. Hoy día la milpa es uno de los sistemas agrícolas que ha permitido hacer resistencia frente a la entrada de los maíces transgénicos, y en toda la República podríamos decir que se pinta de milpas, pero las milpas de toda la República no son prácticas homogéneas, ¿no? Cada agricultor o cada grupo cultural tiene estrategias diferentes para sembrar o levantar sus milpas. No es lo mismo una milpa en Yucatán que una milpa en Tlaxcala, en las montañas, o en Tabasco, en los pantanos. Siguen diferentes estrategias y tienen diferentes elementos florísticos, ¿no? Entonces es muy importante hablar sobre este agroecosistema que tiene un origen tan antiguo que ha acompañado al maíz, que algunos investigadores señalan que tiene alrededor de 2.400 años de existencia en la región mesoamericana, que fue donde se originó este agroecosistema, que como les menciono, los principales cultivos es el maíz, el eje principal de este agroecosistema es el maíz, el frijol y la calabaza, a los cuales se les ha mencionado o se les ha llamado la triada mesoamericana. Y algo bien interesante sobre la milpa es que primero la milpa se empezó con la calabaza, después se integró el maíz y después se integró el frijol y después los otros cultivos asociados a ella. Y bueno, amigos y amigas, como mencioné en el principio, la milpa tiene su origen en la región mesoamericana, lo que hoy comprende pues parte de México, y los investigadores pues han señalado que primero este tipo de agroecosistema se ubicó en la parte centro-sur de México, ¿no? Y hay evidencias tempranas de milpas o de cultivos asociados a la milpa en las cuevas de Guilananáquitz, en Oaxaca y en Tehuacán, Puebla. Hay vestigios que nos hablan
del manejo ya de maíz y calabaza domesticados, ¿no? Por otro lado, hay que recordar que bueno, el maíz es el cultivo principal dentro de las milpas, ¿no? Y bueno, este se domesticó en México a partir del teocintle, ¿no? Y este proceso de domesticación, que es un proceso larguísimo que duró más de 9000 años, incluso un poco más. Las plantas cultivadas, totalmente la arquitectura del pasto, del teocintle, que pasó de ser un pasto con varios tallos a una planta con un tallo principal como es el maíz hoy día, y de tener varias mazorquitas chiquitas como el teocintle, hoy tenemos plantas de maíz que tienen 2 o 3 mazorcas, pues de bastantes hileras, ¿no? Porque el grano de la mazorquita de teocintle, como vamos a ver en algunas imágenes que van a salir ahorita, pues nada más es una hilera con una serie de semillas bastante duras, que bueno, no es nada parecido a lo que conocemos hoy como el maíz hoy día, ¿no? Y lo interesante también de las milpas, amigos y amigas, es que actualmente los parientes silvestres del maíz y de otros cultivos coexisten, están presentes dentro de las milpas y se siguen cruzando, lo cual es muy importante porque siguen pasándose información genética por medio de la polinización, ¿no? Que les da información para pues posiblemente hacer frente a sequías, entre otras cuestiones importantes, ¿no? En la parte de la genética. Y pues bueno, una cosa interesante es que el maíz, después de que pasó este proceso, pues se vuelve totalmente dependiente del manejo de las mujeres y los hombres, porque no se puede dispersar sus semillas sin la mano de los campesinos y campesinas, ¿no? Entonces es interesante cómo el maíz se vuelve dependiente del ser humano, así como nosotros nos volvemos dependientes de esta planta sagrada, ¿no? Que está dentro, muy arraigada dentro de nuestra cultura. Por otro lado, quiero mencionarles que México pues es un país que tiene una gran diversidad cultural y bueno, las milpas son manejadas pues de acuerdo con los saberes y tradiciones que cada cultura tiene, ¿no? Y que le dan una característica muy particular a cada manejo de las milpas. Por otro lado, pues también el manejo de las semillas que cada campesino tiene, ¿no? La selección de semillas, ya que sea por el color, el tamaño, la precocidad, entre otras características, son importantísimos porque los agricultores con esto generan agrobiodiversidad. Algo que también es importante mencionar es que nuestro país, dadas sus características de ubicación geográfica y orográfica, tiene una gran cantidad de ecosistemas dentro de los cuales hay una importante biodiversidad. México es uno de los países megadiversos del mundo y dentro de estos ecosistemas habitan diferentes grupos culturales, porque cabe decir que México es un país policultural. Existen poblaciones que han sabido, se han adaptado a estos ecosistemas y los han sabido manejar, dentro de los cuales han levantado sus milpas, ¿no? Entonces es interesante ver cómo en diferentes comunidades dentro de toda la República van a practicar el sistema milpa con sus características particulares, ¿no? Por decir, en Tabasco se maneja la milpa dentro de los pantanos, haciendo un manejo de la vegetación acuática que está ahí presente, y es muy diferente a la práctica agrícola que vamos a encontrar por ejemplo, en las montañas en Tlaxcala, donde incluso se utilizan diferentes herramientas, diferentes formas de trabajar la tierra, ¿no? En Tabasco se siembra con un palo sembrador, al cual los tabasqueños le llaman la macana, y en Tlaxcala pues se maneja más lo que es
de forma tradicional, pues la pala, ¿no? Ya también en ambos sitios se incorpora el tractor para trabajar la tierra, ¿no? Y es interesante cómo también pues vamos a encontrar estas milpas tropicales donde las inundaciones son muy constantes y tienen una variedad de maíz adaptada a estas condiciones de alta humedad y de inundación, y de un ciclo corto que les permite tener cosechas antes de que la inundación llegue, ¿no? Asimismo, en las montañas, ahí en Tlaxcala, tienen sus variedades de maíz propias, ¿no? Como es el maíz morado, que es un maíz que tiene un ciclo largo, pero que dadas las características culturales de la región, este maíz, esta raza de maíz o esta variedad de maíz, tiene un fuerte arraigo cultural con las poblaciones de esta región, ¿no? Entonces es interesante aquí saber estas cuestiones. Y por ejemplo, si viajáramos todavía a ver una milpa en las Chinampas, aquí en Xochimilco, tiene características muy peculiares, ¿no? Como es la elaboración de almácigos, a los cuales se les llama chapines, con el lodo, en el cual se siembra el maíz, los granos de maíz, no directamente donde va a salir la planta, sino en estos pues camas de lodo que se hace con el lodo de los canales de Xochimilco, y cuando la planta tiene cierta altura se trasplanta al campo, ¿no? Y tiene es un maíz que está adaptado a las condiciones del suelo y del clima locales. Entonces la práctica de la milpa es una actividad campesina que permite asimismo conservar en el sitio donde se está reproduciendo las diferentes variedades de maíz, permite que los agricultores mantengan viva sus propias variedades, y cada agricultor tenga incluso su propia variedad, ¿no? Porque es interesantísimo. Cuando hablamos de razas de maíz en México, hablamos que hay 64 razas, de las cuales 59 son nativas, pero dentro de estas 59 razas de maíz podemos hablar que hay miles de variedades dentro de ellas, ¿no? Porque cada agricultor tiene sus peculiaridades de manejo de las milpas, ¿no? Obviamente siempre tienen las características principales, que es el maíz, frijol, calabaza y chile, ¿no? Y fíjense que también es algo contradictorio, porque por mucho tiempo se pensaba que este sistema agrícola o agroecosistema era poco productivo y que no tenía futuro, ¿no? Dentro de una sociedad moderna. Sin embargo, hoy día es un claro ejemplo de resistencia campesina ante la entrada de maíces transgénicos, y que hoy día podemos hablar que una gran cantidad de familias mexicanas basa su alimentación de los productos que provienen de las milpas, ¿no? Que las milpas, como les mencionaba, son muy productivas. En un mismo espacio vamos a tener el maíz, calabazas, frijoles, un montón de plantas silvestres que les llamamos, que son comestibles y que les llamamos quelites o quintoniles. Pueden ser utilizadas para de forma medicinal. Incluso las flores de calabaza son utilizadas también como alimentos. Las puntas de las calabazas, las puntas de los chayotes, y no solamente esto, ¿no? También podemos hacer uso de los insectos que están dentro del agroecosistema milpa, ¿no? Como son en algunas regiones, no es el caso de ustedes allá en Yucatán, pero en algunas regiones, como en Oaxaca, el uso de los chapulines, ¿no? Para que son parte de la alimentación. Y por otro lado, no sé, yo los invito a de repente echarse un taco de gusano cogollero, son muy deliciosos. Y vamos a ver también que no solamente se utiliza lo que es el elote o la mazorca o el grano que sale resultado de la milpa, ¿no? Sino que también se utilizan diferentes partes de la planta, como es la caña, las hojas del maíz para hacer diferentes alimentos como tamales, las cañas para construcción de viviendas o cercos, y bueno, posteriormente un hongo que sale del maíz, que es
huitlacoche, que en esta región del centro de México es ampliamente utilizado para la alimentación, ¿no? Que cosa muy diferente con ustedes allá en Yucatán, que creo que no tienen tanto esta costumbre, ¿no? Y por otro lado, el agroecosistema milpa permite también que la producción sea estable. Quizá no es una producción que digamos industrial, ¿no? Que dicen que 12 toneladas por hectárea, incluso hasta más, ¿no? Se estima que más o menos en promedio 3 toneladas y media es lo que produce una milpa en un buen temporal, pero no solamente hay que verlo desde un punto de vista de cuánto produce cierta cantidad de tierra, ¿no? Sino de los servicios ecosistémicos o ambientales que las milpas nos dan, ¿no? a los seres humanos, ¿no? Como cuáles son, pues conservar la agrobiodiversidad, la biodiversidad, el suelo, los microorganismos que están en el suelo y la parte de identidad cultural de los diversos pueblos de México. Esa es la importancia de las milpas, ¿no? Y que son un símbolo de resistencia e identidad de nosotros y nosotras como mexicanos. Entonces, vamos a ver cómo existen los diferentes tipos de milpas, porque hay diferentes ecosistemas en nuestro país. Y es importante, pues, al par que conservar la semilla, el sistema milpa propicia esa conservación de la agrobiodiversidad. Por otro lado, vamos a encontrar una ventaja de la milpa, es que a lo largo del año nos ofrece diferentes productos, como son los quelites, las verdolagas, el epazote, los quintoniles y los quelites cenizos. Ya más avanzada la milpa nos va a permitir colectar lo que son las flores de calabaza y calabazas tiernas, ¿no? Conforme las plantas van desarrollándose en el ciclo agrícola, ¿no? Por otro lado, pues bueno, la misma planta del maíz nos brinda diferentes alimentos a lo largo de su crecimiento, como pueden ser pues las espigas, que en algunas regiones se emplean para hacer tamales, y bueno, los cabellos del elote, que también, bueno, son utilizados como medicinales, ¿no? En algunos lugares es utilizado. Por otro lado, las flores de frijol también se consumen ya sea en tamales con frijoles, y cuando los elotes ya están casi disponibles, se consumen en diferentes variedades de platillos, ¿no? Ya puede ser en tamalitos de maíz nuevo, en maneas, en tamales, en atoles, en diferentes o en elotes directos, ¿no? En diferentes platillos. Por otro lado, cuando los frijoles están tiernos, se consumen pues los que son los ejotes, y algunos quelites que ya están en ese momento también disponibles para hacer uso de ellos, ¿no? En forma alimenticia. Por otro lado, una gran cantidad de plantas medicinales que podemos encontrar dentro de las milpas. Y bueno, ya al final del ciclo agrícola pues podemos obtener ya lo que es las mazorcas maduras, las calabazas ya maduras también, o a sazón, como mencionan muchos compañeros y compañeras, y las semillas ya de frijol, que bueno, pueden ser utilizadas también para el alimento, ¿no? Y que son el sustento de gran parte de la población rural de México, ¿no? Y que a veces están mejor nutridas que pues las personas que vivimos en las ciudades. La verdad es que tienen una dieta más balanceada y más rica y más diversa, ¿no? que lo que nos ofrece realmente la ciudad, ¿no? Entonces, es esto la importancia que tienen las milpas. Y bueno, las milpas es un patrimonio biocultural que tiene nuestro país, y que también, como he mencionado ya en varias partes de esta plática, ha sido un elemento central en la resistencia campesina para oponerse al cultivo o al monocultivo de semillas transgénicas
que no nos hacen falta en nuestro país, de ninguna forma, ¿no? Nuestro país puede y debe llegar a ser un país autosuficiente, revalorando y utilizando sus variedades de maíz nativas que tenemos, ¿no? y que es un patrimonio biocultural de nuestra nación y debemos proteger. Pues muchas gracias al colectivo Mulmeyac por la invitación. Les mando un gran abrazo a todo el equipo, a todos los aliados que están festejando este día tan importante del maíz. Y bueno, estoy pues muy honrado de haber estado también presente en el Museo de la Canción Yucateca. Hay que cuidarnos todavía, ya esto esperemos termine pronto para seguir trabajando juntos y estar ahí con ustedes. Saludos y hasta pronto. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden buscarnos en nuestras páginas de Facebook como Bosques y Milpas o Bosque Milpas. Les mando un gran abrazo y hasta pronto. No puedes comprar